Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech. En esta oportunidad vamos a aprender a utilizar en combinación el Excel con el Word. ¿Ok? Quiero que observen que acá tenemos unos registros. En realidad son muy simples los registros. Y por acá tenemos una pequeña carta. Todo lo que está de color rojo, bueno, el ejemplo ya está funcionando, después lo vamos a hacer paso a paso. Todo lo que está de rojo es lo que va a cambiar, ¿no? Si me voy acá, por ejemplo, fíjense, lo de rojo va cambiando, ¿no? Y ustedes se preguntarán para qué me sirve o en qué lo puedo utilizar, ¿no? Esto es muy útil, es demasiado útil cuando tenemos cientos y cientos de registros de personas con nombres diferentes, ¿no? Y tú necesitas imprimir un documento por nombre, necesitas de repente enviar un documento por nombre, y esto te va a funcionar y te va a facilitar la vida enormemente, ¿no? Ahí está. Todos estos datos que estamos observando acá, todos esos datos los estamos jalando directamente de esa tablita en Excel, ¿ok? Vamos a comenzar con esto, lo vamos a hacer paso a paso. Y además de eso también podemos poner condicionales, ¿no? Reglas. Ahora se van a dar cuenta a qué me refiero. Voy a copiar esto, lo voy a abrir en un nuevo documento en Word. Lo tengo por acá y vamos a trabajar acá, ¿ok? Voy a eliminar todo lo que es rojo. Voy a eliminar todo lo que es de color rojo para hacerlo desde cero. Bien, lo primero que vamos a hacer es vincular esta tabla Excel con el documento en Word, ¿ok? La recomendación es que los dos archivos, en este caso, fíjense, lo tengan en una misma carpeta, así como lo tengo acá, ¿no? Vamos a abrir el Word nuevamente y ahora sí comencemos. Es facilísimo en realidad. Nos vamos acá a la pestaña de correspondencia, ¿ok? Esto en realidad se llama correspondencia. Vamos a ir un clic correspondencia. Y por acá está una opción que dice seleccionar destinatario, ¿ok? Pestaña correspondencia, herramienta seleccionar destinatario. Vamos a dar en la segunda opción que dice usar una lista existente. Con un clic les va a desplegar esta ventanita y acá nosotros ya tenemos que vincular nuestro documento en Excel. Vamos a buscarlo en la carpeta o ubicación que lo tengan. Ya saben que yo lo tengo en mi escritorio. Y se llama vincular, creo, acá está, ¿no? Y acá voy a seleccionar el Excel, ¿ok? Selecciono mi Excel, le doy a abrir y les va a saltar esta nueva ventanita, ¿ok? Si tienen más de una hoja, acá les va a aparecer. Acá me está preguntando, selecciona la tabla, ¿no? Como yo solamente tengo una sola hoja, no hay ningún problema, ¿no? Hoja 1, solo tengo una hoja, es por eso que me aparece solamente uno. Si tienen más, les va a aparecer más y seleccionan la hoja donde están sus datos. Voy a darle en aceptar y hasta ahí prácticamente ya está todo. Ahora vamos a insertar los datos, ¿no? Todas estas columnas. Ven cada una de estas columnas: nombre, apellidos, promedio y faltas. Todo esto les debe salir en el Excel, ¿ok? Perdón, les debe salir en Word, pero solo los títulos. Vamos a verlo. Y vamos a ir acá donde dice insertar campo combinado, ¿ok? Acá está, insertar campo combinado, un clic. Y acá me aparecen todos los títulos, los encabezados de mi tabla, ¿no? El nombre, apellido, promedio y faltas, ¿no? Son 4 nomás. Nombre, apellido, promedio y faltas. Ahí está. Vamos a seleccionar primero dónde queremos que aparezca. Acá me dice el presente es para informarle el promedio del alumno. Acá le vamos a poner, ¿ok? Acá en esta partecita del alumno, que salga su nombre, ¿no? Vamos a ir acá en insertar campo. Acá está, insertar campo, un clic. Y le doy en nombre, ¿ok? Y me va a aparecer de la siguiente manera. Con estos signos, que no sé cómo se llaman. Le voy a poner un colorcito rojo para que resalte, ¿ok? Y para darnos cuenta. Bien, hacemos un pequeño espacio para poner el apellido. Nuevamente el mismo paso, correspondencia. Nos vamos a insertar campo acá. Y en este caso apellidos, ¿ok? Apellidos, ahí lo tenemos. Hasta ahí ya tenemos el nombre y el apellido, ¿ok? Y por acá me dice el promedio general del alumno obtuvo en el presente año es de... Acá le vamos a poner, ¿ok? Nos ubicamos en esta partecita, insertar campo y vamos a dar el promedio. Ahí está, le ponemos de color rojo, simplemente para resaltarlo, ¿ok? Para que ustedes se puedan dar cuenta. Y el número de faltas, vamos a ponerlo acá también, correspondencia, insertar campo, faltas. Ok, seleccionamos todo, color rojo y más grandecito. Si me voy acá a correspondencia, acá la pestaña de correspondencia,
acá me va a aparecer esta opción que dice vista previa de resultados. Con un clic ahí ya me aparecen los nombres y todos los datos que nos he puesto. Si doy acá en las flechitas, izquierda y derecha, fíjense, me va a ir apareciendo uno por uno, ¿no? Todos los datos son en realidad solo 7 datos. Ahí está, acá está, 7 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Pero no solamente queda ahí. Lo que podemos hacer nosotros también acá básicamente es aplicar reglas, ¿no? O sea, filtrar datos según una condicional. ¿Qué es eso o cómo hacemos eso, no? Nos vamos a ir acá donde dice editar lista de destinatario, ¿ok? A esta opción, acá está, editar lista de destinatario. Con un clic nos va a salir toda esta ventana, pero no hagan... no miren la parte de arriba en lo absoluto, no vamos a usar nada de eso. Simplemente acá está la opción filtrar. Con un clic ahí, acá podemos poner muchas reglas, ¿ok? Ahí está. Quiero que observen la regla hacia qué campo va a ser aplicado. Un clic, por ejemplo, faltas. Vamos a suponer que si tienen más de 10 faltas, que suceda algo, ¿no? Pero en ese caso vamos a trabajar con el promedio, ¿ok? Un clic en el promedio y... por ejemplo, si es menor que, vamos a poner si es menor que, acá en Perú la nota es de 0 a 20, ¿ok? 20 mayor nota, 10 desapruebas y 11 apruebas, ¿ok? Acá en Perú. En otros países creo que es la nota máxima hasta 10, ¿no? Comparar con, dice, si es menor que, vamos a poner 11, o sea, de 10 para abajo, ¿no? Entonces, si es menor que solo me aparezcan acá, acepto y acepto. Y fíjense que solo tengo 3, ¿ok? 3, 1, 2, 3, ya no sigue, ¿no? Acá está. El desaprobado, acá está. El promedio, acá, le voy a agrandar un poco para que lo vean. Ahí está. Le voy a poner un color, otro color, ¿ok? Ese color. Correspondencia. Y si sigo, solo hay menor a 10, ¿ok? Ahí está. Menor a 11, perdón. ¿Quiénes son? Juan Miguel, acá está, el primero. Selecciono, voy a poner un color rojo. Estos son los desaprobados. Siguiente es Jan Montoya. A ver, acá está Jan Montoya. Ahí está, desaprobado también, ¿no? Este es el promedio, ¿ok? Acá. Y como último dato tenemos a Marcos Villa, ¿no? Con 7 de promedio. Y Marcos Villa también está desaprobado. Sí, acá está, ¿no? Ahí está, los 3 desaprobados. 1, 2, 3. Si quieren eliminar la regla, facilísimo. Nos vamos nuevamente a editar lista de destinatario. Filtrar. Y acá vamos a poner ninguno, ¿ok? Ninguno, acepto y acepto. Y con eso ya tendríamos nuevamente los 7 registros que tenemos en Excel, ¿no? Como puedes observar, no es nada del otro mundo. Practíquenlo y estoy seguro que les va a ser de mucha ayuda la correspondencia en Word, vinculado tanto el Excel con el Word, ¿no? Bien amigos, eso ha sido todo. Si has aprendido algo, no te olvides de darle like. Si tienes alguna duda, puedes comentarlo y ahí vamos a tratar de ayudarte, ¿ok? Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal de El Tío Tech. Conmigo será hasta acá y nos vemos.